Conocemos a Chris y a su hijo Christopher. Caminan deprisa empezando su día, ya que Christopher debe ir a la guardería y Chris debe ir a los hospitales para intentar vender unas máquinas de rayos X portátiles, en las cuales invirtió todo su dinero hace años y que debe vender cada mes para el sustento de su familia, pero que a pesar de sus esfuerzos, lleva tiempo sin lograr ninguna venta. Chris es dedicado con su hijo, ya que él conoció a su padre hasta que era un adulto. Entonces se prometió que si tenía hijos, sería un buen padre. Su esposa debe tomar turnos dobles en su empleo para pagar la comida. Hace tiempo fueron un matrimonio feliz, pero ahora debido a las carencias, la situación entre ellos se ha vuelto tensa y poco amable. Vemos cómo a pesar de estar juntos como pareja, Chris y su esposa tienen relaciones totalmente diferentes con el dinero. Chris piensa que su situación económica puede mejorar en cualquier momento, es optimista, pero su esposa es pesimista ante sus finanzas. Chris, caminando por la calle, ve a un hombre bajándose de su auto rojo convertible. Queda maravillado y no puede evitar elogiarlo por su auto y preguntarle qué hace y cómo lo hace. Aquel hombre le responde que es corredor de bolsa y que para eso solo hace falta trabajar con números y con personas. Aquí un momento cumbre por dos razones. La primera razón es que vemos que Chris, en vez de envidiar a aquel hombre o en vez de decir peste sobre aquel hombre y por qué tenía un auto mejor que el de él o por qué él iba mejor que a él económicamente, al contrario, Chris lo admira y de cierta manera empatiza con él y le pregunta qué es lo que hace para ganarse la vida, qué es lo que hace y cómo lo hace. Y de esta manera pues obtiene cierta información. Entonces vemos que Chris en el fondo empatiza con esa energía de la abundancia, no está peleado con ella. Por otro lado, es que en ese momento también nace en su mente la posibilidad de que él también podría tener eso, aunque sea una pequeña, ínfima posibilidad, pero si él piensa que otra persona lo tiene y lo admira en la otra persona, también él podría llegar a tenerlo. Entonces es que nace en él una muy pequeña pero muy poderosa visualización. Al día siguiente, Chris está ilusionado con esta nueva posibilidad. Incluso le cuenta a su esposa que irá a la bolsa de valores a pedir trabajo. Ella se burla y se preocupa. Piensa que ese empleo está fuera de su alcance y solo perderá el tiempo. Incluso si la persona más cercana a él, que es su esposa, no cree que él pueda lograrlo, eso pues para Chris no importa, porque él sí confía en sí mismo, él sí cree que pueda lograrlo. Ahora va a la casa de bolsa donde hay un letrero que dice: se aceptan solicitudes para un programa de entrenamiento. Una vez él se puso a pensar y a sentir en lo que deseaba y el universo empezó a hacer su parte. Entra en el edificio y consigue un formato de solicitud. Solo hay espacio para 20 personas cada 6 meses y aunado a que Chris no tenía estudios superiores, eso lo hace sentir con bajas posibilidades de conseguir un lugar. Lo medita toda la noche y contra todo pronóstico se levanta de la cama con actitud positiva. A pesar de las bajas posibilidades de lograrlo, Chris mantiene su fe firme y se dispone a seguir su día y a hacer las actividades que le corresponden con la mejor actitud. Logra entregar su solicitud directamente con el gerente para tratar de darle una buena impresión. Este va deprisa, por lo tanto, Chris no puede impresionarlo como quisiera. Una discusión más con su esposa por su situación económica. Están cada vez más divididos, pues sus emociones y vibraciones con respecto al dinero son diferentes. Más importante que los problemas en sí que afrontamos en la vida es la actitud con la que encaramos los mismos. En este caso, Chris está afrontando sus problemas con una actitud muy positiva, lo cual le ha llevado a tomar acciones diferentes para cambiar su situación, que en este caso es intentar ser corredor de bolsa, ¿no? Que es una opción totalmente diversa a lo que venía haciendo. Y su esposa no, su esposa está metida en una espiral de emociones y de pensamientos negativos que claramente no la llevan a hacer acciones diferentes para cambiar su situación, sino para mantenerse en la que ya está. En la calle logra encontrar al señor Twistle, a quien le había entregado su solicitud aquella vez. Lo interrumpe antes que aborde su taxi y logra subirse al taxi junto con él, aunque lo llevará lejos de su destino. En el viaje, trata de contar un poco de su historia para impresionarlo, pero este no presta atención, ya que está intentando armar un cubo de Rubik, que para entonces es la moda y algo casi imposible de armar. Chris, con mucha confianza en sí mismo, dice que él puede hacerlo y tras varios minutos lo cumple, dejando impresionado al señor Twistle. El viaje termina y por la impresión el señor Twistle olvida pagar.
Ahora Chris, sin dólares en su billetera, tiene que escapar a toda velocidad del taxista, quien exige su paga. En la huida pierde su máquina de rayos X. Al llegar a casa, Chris encuentra que las cosas de su esposa ya no están, pues lo ha abandonado. En el mismo momento recibe una llamada, ya que en verdad logró impresionar al señor Twistle, quien le consiguió una entrevista para el trabajo en 2 días. Al cambiar de mentalidad, de cierta manera está cambiando su mundo. Él imaginó una nueva vida, un nuevo mundo que ya existe en otro plano, en un plano de lo no material, pero para que eso se densifique en este plano de lo físico, su vida como existe tal cual se va a ir desmoronando poco a poco, va a ir mutando de cierta manera para hacer espacio para la nueva vida. El casero le advierte que por el retraso de la renta debe desalojar el departamento. Chris consigue más días de prórroga a cambio de pintar él mismo el lugar. En el momento que está pintando su departamento, llega la policía a buscarlo por multas que no ha pagado. Ya en la estación de policía le comentan que de no pagar la suma deberá pasar la noche allí. Chris se exalta, pues al día siguiente es que tiene la entrevista de trabajo. No importa cuánto se enoje, Chris deberá quedarse allí esa noche. Vemos cómo Chris, mientras pintaba su departamento, escribió en la pared: "Querido Chris, apestas". Debemos tener mucho cuidado con las afirmaciones y los decretos que hacemos de nosotros mismos, ya que nuestro subconsciente no distingue entre lo que es una broma. Si él tratará de reproducirlos en la realidad, es un fiel servidor, no entiende de lo que es una broma y de lo que no lo es. Llega el día siguiente, firma los documentos necesarios y justo a tiempo sale disparada para su entrevista de trabajo, a la cual llega desalineado y aún con pintura en el cuerpo. Sin darse cuenta, veíamos hace unos momentos cómo Chris lo decretó, escribiéndolo en la pared, y ahora es lo que ve reflejado en su vida, presentándose así, todo desalineado, sin bañarse, con pintura en la cara, a una entrevista de trabajo. Entonces, él lo decretó y es lo que está viendo reflejado en la realidad. Ya en la entrevista, aún sin ir vestido de traje, gracias a su actitud, logra impresionar a los socios y obtener un lugar, pero el universo una vez más lo pone a prueba, pues son 6 meses de entrenamiento sin paga, donde al final solo eligen a uno de los 20 para ser corredor de bolsa. Como cada sábado, Chris y su hijo juegan básquetbol. El niño está verdaderamente entusiasmado y juega bien, a lo que su padre le dice que sí es bueno, pero que no quiere que juegue básquetbol todo el día. Christopher, al oír esto, se decepciona y ya no quiere jugar. Entonces, Chris en ese instante se da cuenta que él mismo ha escuchado esa clase de comentarios toda la vida. No solo eso, también se los ha creído y por eso su situación no había sido buena. Entonces decide que es momento de romper con el círculo vicioso y le dice a su hijo que no permita que nadie le diga lo que puede o no puede hacer, ni siquiera su padre. Aquí vemos lo que es un patrón de pensamiento y cómo muchas de nuestras ideas limitantes han sido heredadas de generación en generación. Al ser más conscientes, mientras vamos avanzando en la vida, podemos romper con esas creencias nocivas y sustituirlas con creencias empoderadoras. Y finaliza diciéndole una frase breve pero poderosa: si sueñas algo, realízalo. Si sueñas algo, realízalo. En esta breve pero poderosa frase vemos explicado lo que es el principio o ley de generación, que se necesita para crear algo, 2 energías, la energía femenina y la energía masculina. De primera instancia tenemos la palabra soñar, que representa la energía pasiva, la energía femenina, y tenemos la palabra realizar, que representa el acto, que es la energía activa, la energía masculina. Si solamente soñamos y no realizamos, no podemos crear nada. Y al revés, si solamente realizamos, pero sin haber visualizado previamente, sin haber soñado, tampoco vamos a crear, o nuestras creaciones no van a ser suficientemente potentes. Y lo vemos en la realidad todo el tiempo, ¿no? Hay gente que se la pasa soñando sin hacer y eso no genera. Y hay gente que se la pasa haciendo sin haber visualizado y eso tampoco genera bien. Debe mudarse a un motel porque la renta es más barata que en su antiguo departamento. Por fin Chris logra vender una máquina, lo que representa oxígeno puro. Así, con renovada energía, comienza su entrenamiento. Quien está a cargo les dice que solo uno logrará ser corredor de bolsa. Muchas veces se piensa erróneamente que para ser algo primero hay que tener o hacer algo, ¿no? Por ejemplo, para ser millonario primero debo de tener los millones y luego soy millonario, pero esa idea está equivocada. Primero tenemos que centrarnos en cambiar nuestro interior y ser eso que pretendemos y luego hacer eso
que va en función de lo que ya somos dentro de nosotros para, por último, tener las cosas que representan o que vienen por añadidura con respecto a lo que somos y lo que hacemos. Entonces, primero es ser, luego hacer y luego tener. Durante el entrenamiento, Chris muestra ser tenaz y resiliente, ya que a pesar de no haber vendido nada en 2 meses, sigue intentándolo, creyendo que puede lograrlo. Toma la decisión de llamarle no a cualquier prospecto, sino al mejor calificado, Walter Ribbon, quien accede a darle unos minutos y la oportunidad de explicarle sus servicios si llega a verlo en 20 minutos. Su jefe le ha venido pidiendo favores regularmente y ahora que Chris va deprisa no es la excepción. Le pide que mueva su auto, lo cual retrasa a Chris, quien llega tarde a la cita. Para entonces, su prospecto se ha ido a ver un partido de fútbol. Entonces, Chris lo busca en su casa justo antes del siguiente partido para disculparse y logra ser invitado junto con su hijo al palco a disfrutar del juego. Durante el partido, tiene acceso a otros prospectos que no habría conocido si se hubiera rendido cuando no llegó a su cita la primera vez. Vemos cómo Chris sabe su objetivo y actúa con fe y con determinación. Y gracias a eso el universo también le va ayudando, va poniendo de su parte. Han pasado 4 meses desde que inició su entrenamiento. Todo va bien, incluso logró vender todas sus máquinas. En ese momento recibe una carta donde le informan que el gobierno se ha cobrado los impuestos retrasados directamente de su cuenta bancaria. Está quebrado y otra vez lo aquejan las emociones de incertidumbre, ansiedad y desesperación. En una banca, en un parque, Chris reflexiona sobre su situación. Está triste y desanimado y de pronto ve a lo lejos la máquina que perdió en aquella huida del taxista. La tiene un vagabundo. Chris no duda en ir a recuperarla. Vemos como aun cuando las cosas se ponen difíciles, la inteligencia universal o el todo sigue obrando en nuestro favor. Aquí Chris, cuando estaba en el momento más oscuro, más lleno de dudas, ve ese pequeño rayo de luz que es su máquina que había perdido, la cual le da una esperanza de venderla y poder seguir adelante. Llegando al hotel donde vivían, se dan cuenta que los han desalojado. Todas sus pertenencias se encuentran en el pasillo. Tristes y desesperados, toman sus cosas y van en busca de refugio. En una estación del metro y sin tener a dónde ir, para no preocupar a su hijo, Chris tiene la idea de jugar a imaginar que viajan al pasado. Entonces, usando la imaginación, se meten al baño de la estación diciendo que es una cueva. Allí pasarán la noche. Durante los días siguientes, Chris consigue un cuarto para refugiados, en donde intenta reparar su máquina de rayos X, pues está averiada, y venderla a su esperanza. Esta vez parece que Chris ya ha tocado a fondo, pero por la ley de la polaridad, la balanza ahora deberá empezar a inclinarse para el otro lado, ¿verdad? El día del examen llega y Chris está preparado. Siempre que tenía un momento, se dedicaba a estudiar. Está seguro de sí mismo. En su corazón sabe que está listo para recibir lo que le corresponde por derecho divino. Se le ve lleno de confianza al responderlo y al entregarlo. Su confianza viene de su preparación. Con apenas $8 en su cartera, se encuentra a su jefe fuera del edificio, quien le pide 5 de ellos para pagar su taxi, pues olvidó su billetera. Chris, con muchas dudas y angustiado, le presta sus $5, quedándose con muy poco dinero. Vemos cómo Chris se desapegó de esos $5, a pesar de que tenía poco. En el fondo confía que regresarán a él y aplica el principio de dar y recibir para manifestar el flujo del dinero en su vida. Las cosas parecen complicarse una vez más cuando no alcanza habitación de refugiados. Decide vender un poco de su sangre, así consigue dónde dormir y comprar la pieza que le ayudará a reparar la máquina, pues aún espera venderla. Su panorama se complica una y otra vez, sin embargo vemos como Chris es resiliente, ¿no? Él sigue adelante. Y recordemos que mientras más oscura está la noche, más próximo está el amanecer. Con ayuda de la pieza que compró, logra reparar su máquina y junta las manos en señal de agradecimiento. Estar agradecidos con lo que sí tenemos nos permite conectarnos con el momento presente. Esto a su vez nos permite ver, como dicen, el vaso medio lleno, lo que nos permite vibrar más alto y eso nos ayuda a visualizar un futuro con más optimismo. Por fin logra vender su última máquina, $250 de oxígeno puro. Esta noche no dormirá en el centro para refugiados. La mañana siguiente va a la playa con Christopher. Esta vez no está concentrado en los malos momentos del pasado ni en la incertidumbre del futuro. Simplemente está disfrutando del momento presente.
En ese momento deja de perseguir el dinero y deja de perseguir la felicidad y se conecta un poco con el momento presente y con lo que ya es una parte del todo. Vemos también cómo conectarnos con el ahora nos permite desapegarnos de los resultados que estamos esperando, entre comillas. Y al estar desapegados del resultado, curiosamente es cuando la energía más trabaja en nuestro favor. Es el último día del entrenamiento. Los 6 meses se han cumplido. Chris es llamado a la oficina de juntas, donde ya lo esperan los socios para comunicarle que ha sido aceptado para ser corredor de bolsa. Chris no puede contenerse y suelta algunas lágrimas. Sale a la calle pues está lleno de emociones positivas. Su fe y su dedicación han dado frutos. Su vibra emana felicidad pura.